Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Hoy vamos a leer la historia que Original Poster u OP compartió en Reddit. Les dejo la advertencia que la historia escala bastante en las últimas actualizaciones y se habla de impunidad y el fallecimiento de un infante. Si en este momento no tienes humor para escuchar una historia que toque estos temas, por favor pasa de este video. Tu salud emocional es mucho más importante. Con eso dicho, ahora empecemos con la historia de OP. ¿Soy un idiota por decirle al padre de mi hija que no somos una familia? 23 de diciembre del 2023. Tengo 33 años. Soy una madre soltera de una niña de 6 años. He criado a mi hija sola. Ella fue concebida en un encuentro de una noche con un ahora ex amigo que tiene 37 años. Nunca fuimos pareja y él se rehusó a involucrarse en mi embarazo o en los primeros 4 años de la vida de mi hija. Fue un estrés emocional porque fue un gran cambio. Nunca pedí manutención o lo forcé a estar involucrado. Tengo los ingresos suficientes para enviar a mi hija a una escuela privada. El problema empezó cuando él reapareció de la nada y decidió que quería visitas. Él no está en el certificado de nacimiento. El padre está listado como desconocido. Él quería corregir eso. Le dije que no. Lo más que puede es tener salidas con mi hija y conmigo presente o los padrinos de mi hija. Aceptó, pero me ha estado presionando constantemente para obtener derechos parentales. La corte ya le dio un gran y rotundo no, a menos que pague los 4 años de manutención, que con sus ingresos van cerca de los $230,000. Él no ha pagado ni un centavo. Mi hija ni siquiera lo llama papá, ni lo reconoce como padre. Ella lo llama señor, y mantengo las cosas claras. Nunca he hablado mal de él, nunca inventé historias. Cuando ella preguntaba sobre su padre, solía decirle que solamente éramos nosotras dos. Aún, durante el proceso de la corte, un agente de servicios sociales testificó que mi hija no tiene afecto ni una relación con su padre biológico. Ahora, el problema principal pasó en la reunión de padres y maestros. Él decía cosas como, mi familia piensa, o lo que es mejor para mi familia. No estoy de acuerdo con él, y lo vocalicé diciéndole, mi hija tiene diferentes necesidades y esas son una prioridad. Él estaba claramente enojado. Después de la reunión, hubo un momento en que los maestros y padres conviven y solo hablan cómo están los niños. Una maestra se me acercó y me dijo que ella no sabía que a mi esposo y a mí no nos gustaba un proyecto que ella estaba haciendo con los niños. Le dije que no tengo esposo y que a mi hija le encanta el proyecto y quiere ser parte. La maestra entonces me dijo que mi ex amigo está hablando como si fuera mi esposo y el representante de la familia. Vi rojo, caminé hacia él y muy alto le dije que necesitábamos hablar en privado. En el estacionamiento le dije que no éramos una familia y que necesita respetar que soy la única que puede tomar decisiones en la educación de mi hija o él no va a volver a estar involucrado. Él empezó con que es el padre biológico. Entonces le recordé que él no ha pagado ni un centavo en el embarazo, en lo que necesita mi hija, ni siquiera en la escuela privada a la que va mi hija. Él no ha intentado el verla desde entonces, lo que a mi hija no le molesta para nada. Se lo pregunté, me siento un poco mal por lo que dije, ¿soy un idiota? Quería agregar esto porque me están volviendo loca con los mensajes directos. Tiene el dinero para pagar la manutención, él eligió no pagarlo, a él nunca se le prohibió estar involucrado. Le envié fotografías y lo invité a sus cumpleaños y otras celebraciones. Él nunca vino y no somos de los Estados Unidos. Ahora leeremos algunos comentarios. ¿Por qué estaba en la reunión de padres y maestros contigo? ¿Les dijiste a los directivos que él no puede pasar por ella? No eres un idiota. Él decidió abandonarla y no te apoyó durante el embarazo ni durante los primeros 4 años de su vida. Él no es su padre. Él puede ser el padre en el sentido biológico, pero no es el padre de tu hija. Opie responde, él de hecho entró a la fuerza a la reunión, quería darle una oportunidad para que esté involucrado. No esperaba que actúe de esa manera. ¿Y cómo sabía dónde era el lugar y tiempo exacto? Opie responde, la escuela tiene un cronograma público en su sitio web, él sabe a qué escuela va. Y si ni siquiera está en el certificado de nacimiento, ¿por qué simplemente no se lo dices a todos, administrativos, profesores, etcétera, que él no tiene relación legal con tu hija? ¿Por qué no te preguntaron los profesores? ¿Cómo es que ellos no saben que no es tu esposo? Una escuela privada tiene menos alumnos. ¿No le has hablado a los maestros de tu hija? Tantas preguntas. Opie responde, para ser justos, he mantenido mi situación familiar muy privada. No está bien visto en donde vivo el ser una madre soltera. La mayoría de las personas piensan que soy viuda o que mi esposo está al otro lado del mar. Los administrativos saben, pero no tuve el tiempo de corregirlo. No quise hacer una gran escena, por eso lo llevé al estacionamiento. Esto es extraño. Así no es como funciona la corte familiar en los Estados Unidos para nada. La corte no le da la opción a los padres de pagar o no para obtener visitas. Si pediste manutención, él tiene que pagar. Después que se haya determinado la paternidad, si él pidió visitas y la corte mencionó la manutención, él tiene que pagar aunque no se le concedan las visitas. Mientras más leo, menos sentido tiene. Opie responde, no estamos en Estados Unidos.
¿Cómo son las leyes en donde eres? Porque hablas de servicios sociales y después dices que estás en un país de América Central, pero hablas de servicios sociales. Es muy extraño. Opie responde, legalmente en nuestro caso, él puede pagar la manutención en una cuenta designada por la corte en su totalidad o en cuotas, y él va a obtener custodia compartida 50-50. Entonces acordaríamos visitas. Por cómo funciona la custodia de donde somos, él legalmente tendría permiso de sacarla del país o sacarle un pasaporte y otros documentos legales. Si él no lo hace, legalmente no tiene derecho a nada. Puedo dejarlo ser parte de su vida por decisión personal, pero él es un extraño ante la ley. ¿En qué país vives y qué corte ordenó esto? Opie responde, diré el continente, por decisión personal y privacidad. Estoy en América Latina y eso fue ordenado por nuestra versión de la corte familiar. En el derecho continental no existe algo como una cuota alimenticia trazada si nunca un juez, conciliador, comisario u otra figura generó una obligación de alimentos, así que esto es falso. ¿Y si se llama servicios sociales en tu país o eso te lo inventaste? Opie responde, no se llama así, pero cumple la misma función, es básicamente servicios de protección a menores. Eso es mentira. Todos los países de Latinoamérica usamos el derecho continental y las obligaciones existen solo desde que son ejecutables, por lo que no se pueden cobrar obligaciones atrasadas de algo que nunca fue generado. ¿Por qué mientes? Derecho continental. Se equivoca. El derecho continental no se aplica en Cuba, Guyana y Belice. Y también, muy importante, hay países con derecho continental que aplican excepciones dependiendo del caso y registro jurídico de los individuos presentes. Aparte de eso, hay países con reglas sobre el reclamo de menores cuando los padres son de otra nacionalidad o tienen registro criminal, en especial si el menor no tiene un padre jurídico en su registro de nacimiento. No hay ley que obligue a la madre a poner un nombre si el padre no está presente. En estos casos, el padre se pone como otro o sin conocimiento, depende del país, hasta que un varón lo reclame. Si el hombre no reclama en los primeros 6 meses, un juez puede ordenar un examen genético. Si el padre quiere derechos al menor, el padre tiene que pasar un examen genético y una entrevista con el sistema jurídico para reconocer que el individuo no es un peligro para el menor. Esto puede incluir una investigación criminal y reclamo de pagos atrasados por el cuidado del menor. Dependiendo también de cuánto gana el padre comparado a la madre, un juez puede demandar que, antes de un padre recibir derechos de visita, tiene que pagar una cantidad a la madre. Nuevamente, depende de las excepciones en la ley del país. El derecho continental es la base de la ley, pero la ley varía de país en ciertas aplicaciones, y antes de que se me olvide, esto debe estar en ley civil y eso es un arroz con mango, dependiendo del país, en especial si esto es en el área que utiliza leyes napoleónicas o peor, ley germánica. Actualización 31 de diciembre del 2023. Tengo 33, mi hija tiene 6 años y su padre 37. Lo voy a llamar Jeff. Él nunca fue mi pareja romántica, dormimos una noche juntos. No me gusta que la gente lo llame mi ex, ya que parece que tuvimos una conexión emocional o apego. Él nunca ha estado involucrado y después que le dije que estaba embarazada, él de hecho quería que interrumpa el embarazo, pero decidí criar a mi hija sola, porque tengo el dinero suficiente para criarla sin manutención. Durante todo el embarazo y los primeros años, Jeff no estuvo en la foto. Por recomendación de mi madre, sí le envié fotografías y lo invité a eventos especiales, pero él siempre respondía que no estaba interesado en mi hija. Reapareció hace 2 años y empezó a demandar derechos parentales. Cuando no le di lo que quería, me demandó y le dijeron no, que él no iba a obtener derechos parentales. Le dieron la opción de pagar manutención y así iba a poder recuperar las visitas y sus derechos, pero él se rehusó. Tiene el dinero, tiene mucho más que yo, pero se rehúsa. Aún así le ofrecí que podía ver a mi hija de manera casual, sin manutención. Los acuerdos legales, médicos y de educación no lo involucran. Él presionó los límites y tuvimos una pelea. Después de eso, no volví a oír de él en casi 6 semanas, antes de que llame para que nos veamos en Navidad. Después de mucha discusión, acepté llevar a mi hija bajo la condición de que los padrinos iban a venir. Así que fuimos a la cena de Navidad y descubrimos que Jeff está casado y nunca le dijo a su familia que tenía una hija. Fue genial el ser juzgada por un montón de extraños. Fue incómodo todo el tiempo. Voy a usar nombres falsos. Digamos que el nombre de mi hija es Katie. Su esposa la seguía llamando Gabriel. No es el nombre real que usaba, pero era así de diferente al nombre de mi hija. La esposa también era muy física. Intentaba cargarla o corregirla. La bloqueaba y le decía que por favor me deje lidiar con mi hija. Todo el tiempo ella me ignoraba, pero Katie no parecía nerviosa, así que decidí que tenía que aguantar un tiempo. Llegué a mi límite cuando mi hija dijo que necesitaba usar el baño y esta extraña dijo: "Oh Gaby, ¿necesitas ir al baño? Deja que mami te cambie".
Mi hija no ha usado pañales en un buen tiempo y ella es más que capaz de ir al baño sola. Inmediatamente le dije que se aleje de mi hija y que nos vamos. La mujer empezó a gritar que estaba secuestrando a su bebé y trató de abalanzarse sobre mí. Sus suegros se pusieron en medio y la sostuvieron, la consolaron diciendo que no nos íbamos a ir y la calmaron como si ella fuera la víctima. A este punto simplemente miraba a Jeff y le dije que mejor empiece a explicar o que iba a llamar a la policía. Él me pidió hablar en privado en otra habitación y que simplemente deje a mi hija con sus padres. De ninguna manera iba a suceder. Los padrinos de Katie se la llevaron, a pesar de que su esposa estaba teniendo un ataque completo. Jeff y yo hablamos afuera y él me explicó que él y su esposa habían perdido a su hija recientemente. No voy a dar detalles específicos o los detalles, solo voy a decir que fue repentino y que no fue la culpa de nadie. Y como solo puedo imaginar, eso le causó problemas psicológicos a su esposa. Aparentemente, él tuvo la brillante idea de que Katie se haga pasar por su hija y así ayudar a su esposa, sin decirme. Y es por eso que él quería las visitas y los derechos parentales. Él me rogó que deje a mi hija con él por un tiempo y le pregunté qué planeaba hacer cuando su esposa se mejore. Su respuesta fue desagradable. Bueno, entonces te envío a Katie de regreso contigo y todo va a volver a ser como antes. Le dije que estaba demente si pensaba que iba a dejarle usar a mi hija de esa manera, que su esposa necesita terapia con un profesional, no debería fomentar sus delirios y no dejaría a esa mujer estar cerca de mi hija en kilómetros. Él me dijo que era cruel porque no conocía el dolor de perder a un hijo. Estuve de acuerdo, pero le recordé a Jeff que mi prioridad no es su familia, es mi hija, que él y su familia necesitan trabajar en su pérdida y eso no tiene nada que ver con nosotras. También le dije que llame a su abogado porque me voy a asegurar que nunca vuelva a tener contacto con mi hija. Así que eso es lo que estoy soportando. Él está llamándome desde Navidad, pero puedo fácilmente ignorarlo. Mi hija y yo vamos a hacer un pequeño viaje de vacaciones. Esta no es una actualización, es algo que siento la necesidad de decirlo. Mi hija está asegurada de por vida de manera monetaria. Ella tiene un fondo y yo hago muy buen dinero. Si ella tuviera 18 en este momento, podría cursar la universidad sin ninguna deuda. Ella no necesita manutención infantil o calidad de vida. Si pudiera tener manutención infantil y no tener que preocuparme porque su padre haga algo, lo haría en un instante. Pero después de hablarlo con mi abogado y darme cuenta de los riesgos, tomé la decisión de que la manutención y la herencia no valen la seguridad de mi hija. La seguridad siempre es primero. 6 de enero del 2024. Hola a todos, feliz año nuevo. Esta no es realmente una actualización, solo quiero dejarles saber a la gente que estamos a salvo y en casa. Mi hija está pasando el resto de su vacación con sus padrinos en otro viaje, mientras yo trabajo en unas cosas. Mudarnos probablemente es lo que estoy buscando, pero ese es un plan a largo plazo, considerando todo lo que implica. No voy a compartir muchos detalles en lo que mi abogado va a hacer, pero absolutamente vamos por una orden de restricción. Tal vez no publique por un tiempo, al menos no hasta que solucione las cosas. Aprecio todo el apoyo y los buenos consejos. Voy a tomar muchos en cuenta mientras planeo hacia adelante. Actualización 11 de enero del 2024. Hola a todos, decidí publicar una última actualización porque voy a estar en silencio por un largo periodo. Para los que no lo saben, ahora mismo estoy lidiando con los delirios del padre de mi hija. Él quiere usarla como una muñeca de terapia para su esposa, quien recientemente perdió a su hija. Mucha gente se preocupó por mi hija y por mí. Realmente lo aprecio, las dos estamos a salvo. Ella actualmente está teniendo unas buenas vacaciones con sus padrinos y yo hago mis propios arreglos para seguir adelante. Mi abogado está trabajando duro, manteniendo todo en orden. Sé que un cese y desista fue su primera acción y vamos a buscar cero contacto. Él dice que tenemos un caso sólido y espera que se resuelva relativamente rápido. Por eso me refiero a un año o 2. Tenemos una orden de restricción temporal. Es solamente hasta la primera audiencia. Después puede ser extendida. No he tenido contacto directo con Jeff. Él también consiguió un abogado e intentó enviarme amenazas para tener la custodia completa. Mi abogado se rió porque sus razones eran alienación parental, excepto que tengo pruebas que por años intenté involucrarlo y aparentemente presentar algunos correos demostrando mis intentos fueron más que suficientes para que cambie sus razones. No me preocupa honestamente. Por ahora he decidido, después de pensarlo mucho, que el mudarnos es necesario. No es algo que puedo hacer en un momento, pero voy a buscar casas para irnos más o menos en los próximos meses o este año. Su escuela va a ser la misma, pero hablaré con los directivos para asegurar que solamente ciertas personas puedan pasar por ella, y parte de esa decisión es contratar un chofer privado. Él es alguien
en quien confío y ha trabajado con familiares en el pasado, así que estoy cómoda con la idea y también lo está mi hija. Ahora solo tengo que asegurarme que no vayan por comida rápida todos los días después de la escuela. Las cosas, honestamente, no me asustan tanto ahora mismo. Tengo un buen abogado, tengo evidencias y mi pequeña niña está feliz y saludable, así que me voy a enfocar en trabajar las cosas de a poco. Por los procesos legales, no creo que voy a poder postear actualizaciones por lo pronto y los que me envían mensajes directos diciéndome horrible por alejar a mi hija de su padre, por favor háblenle al vacío que estoy muy ocupada. Actualización 26 de marzo del 2024. El padre de mi hija envió a un sacerdote a acosarme. No tenía intenciones de hacer un nuevo post, pero lo de hoy se lleva el premio. Para los que no saben, mi hija de 6 años nació de un encuentro de una noche con Jeff. Nunca fuimos nada románticamente, fue una noche. Usamos protección, pero falló. Sucede, hace unos meses Jeff se puso en modo psicópata e intentó convencerme de que deje a mi hija con él, así puede servir de niña de reemplazo para su esposa, quien recientemente había perdido a su hija. Me rehusé y ahora mismo estamos en medio de litigios legales. Ahora lo de hoy, por fortuna no tuve que lidiar con Jeff. En su lugar, envió un sacerdote a acosarme al trabajo. Voy a ser muy directa. Estoy completamente desconectada de la religión. No soy atea, solamente no me gusta la idea de la Iglesia Católica. Esa es la religión principal en mi país. La respeto y la mayoría de mi familia es católica, así que tengo un respeto desapegado a los funcionarios de la iglesia. Hoy estaba encargándome de papeleos en el trabajo y recibí la llamada de que un sacerdote me estaba buscando. No tenía ninguna reunión programada. Muchas veces recibo visitas de clérigos buscando donaciones o participaciones en eventos, así que pensé que era eso. Le dije a la secretaria que lo deje entrar y a primera vista parecía educado. Me preguntó cómo estaba, la charla usual. Entonces el sacerdote empezó a hablar cómo había podido notar que yo era una madre soltera con una hija y que aparentemente vivía una vida de libertinaje y odio. Sus palabras me tomó por sorpresa y acepté que sí, era una madre soltera, pero no veía cómo vivía en libertinaje y odio. El sacerdote entonces dijo cómo él sabía que mi hija tiene prohibido el pasar tiempo con su padre y que constantemente duermo con muchos hombres en lugar de vivir una vida piadosa. Cómo él estaba preocupado y pensaba que lo mejor sería que considere darle a mi hija una oportunidad de vivir en una familia apropiada antes de que vea cómo yo me vendía. Decir que estaba enojada es poco. Seguí siendo civilizada porque estaba en el trabajo y no tenía intenciones de gritarle a un hombre religioso en el trabajo. Simplemente le dije que mi hija estaba bien conmigo y que ella vivía una vida segura y feliz y que mis asuntos personales eran míos y que no tenía intenciones de enviarla a otro hogar. Le dije que si no tenía nada más que decir, él debería irse porque tengo otras cosas que hacer. Él entonces mostró su mano y así fue como supe que era obra de Jeff. El sacerdote dijo que él no pensaba que mi hija iba a ser una niña feliz conmigo, pero con su padre, que es un buen hombre, respetado en su iglesia. Él sabía que iba a criar a una apropiada dama cristiana y me reí de eso. Simplemente le dije no. De nuevo le recomendé que se vaya y que si no lo hacía iba a llamar a seguridad. Él se fue diciendo que iba a intentar hablarme de nuevo cuando ya no esté histérica y le dije a mi secretaria y a seguridad que no lo deje volver a entrar a mi oficina. Y llamé a mi abogado. No tenía el audio, pero tenemos las cámaras de seguridad de él entrando a mi oficina. Gracias de nuevo a todos por enviarme buenos deseos en mi post pasado. Seguimos trabajando en la mudanza, pero la escuela ya empezó y ella está encantada. Aún tenemos la orden de restricción en contra de Jeff y los directivos de la escuela lo saben. Actualización 12 de junio del 2024. Hey Reddit, esto pasó antes de lo planeado y mientras estoy feliz de anunciar que mi hija y yo somos finalmente libres, hay noticias tristes mezcladas. Ahora, antes de ir a la actualización, voy a contestar algunas preguntas. Primero, ¿sabía que Jeff estaba casado? Él no estaba casado cuando estuvimos juntos. Segundo, ¿estoy interesada en Jeff? No, soy romántica, lo que significa que no desarrollo sentimientos románticos y no creo que esa sea una mentalidad sana para una relación a largo plazo, así que estaba ok con los encuentros de una noche, hasta que tuve a mi hija. Tercero, ¿por qué le envié información a Jeff? Porque me lo recomendó mi madre, y ella tenía la razón de no haberlo hecho. Él pudo haberme demandado por alienación parental. Al intentar involucrarlo, de hecho, me dio una mejor posición para probar que no estoy intentando alejarlo por resentimiento, sino que realmente pienso que es un peligro. Cuarto, ¿por qué no comento más sobre el estado emocional de mi hija? No, sin ofender, pero he dado la información suficiente sobre mi hija de 6 años. No quiero que piensen que la gente de Reddit es mala, pero esto es el internet. No necesito el entrar en detalles sobre el estado mental de mi hija o sus acciones. Lo que quiero compartir es sobre mí misma y eso está bien. Soy una mujer adulta. Mi hija es otro asunto. Ni siquiera subo fotos de ella en las redes. Todo lo que tienen que saber
saber es que ella está feliz, saludable y tiene una figura paterna, su padrino. Ella es una niña normal y bulliciosa. Quinto, ¿por qué arrestaron a Jeff? Él tuvo una pelea estando borracho, cargos por asalto, no tiene relación con mi hija, pero podría haberlo utilizado para los asuntos de la custodia. Terminó siendo innecesario. Ahora la actualización. Mientras nuestro caso estaba en revisión, teníamos la fecha para septiembre del 2025. El abogado de Jeff se contactó con el mío y dijo que estaban retirando la demanda por los derechos parentales. Hace unas 6 semanas, Jeff formalmente aceptó el retirar todos los reclamos por derechos y responsabilidad sobre mi hija. Sé que mucha gente va a empezar con ¿y qué con la manutención infantil o la herencia? Sigan leyendo, explicaré por qué no lo vale. Mi abogado revisó los documentos para asegurarse de que no era una trampa legal y él lo confirmó. Eran exactamente eso. Él no pedía nada en retorno, solamente quería dejarlos. No cuestioné más, solo firmé y ahora necesitamos esperar unas semanas más para tener la confirmación que todo terminó. Como las dos partes están de acuerdo, debería ser relativamente rápido en la corte. Si suena extraño a que de repente se rindió, pensé lo mismo para ser sincera. Estuve medio tentada a investigar, pero ya estaba ocupada con los arreglos. Como muchos sugirieron, me voy a mudar. No me voy a ir del país, pero planeo mudarme más cerca de mi sistema de apoyo. Los padrinos de mi hija. Resulta que hay una propiedad a menos de 5 minutos a la venta. No hay una casa hecha, así que tengo mucho que hacer, pero ahí va a ser la casa nueva. También tenemos no uno, no dos, sino 3 perros. El gato probablemente planee mi muerte. Así que con esos cambios, tengo que admitir, no tuve tiempo de investigar. La cosa es, la información vino a mí en lugar de que la busque. Me encontré con los suegros de Jeff. Fue pura coincidencia. Estaba esperando por unas cosas en una tienda y ellos estaban ahí. Los había visto de pasada en el desastre de Navidad el año pasado, pero esta vez realmente hablamos. Mi hija por suerte estaba en la escuela, porque el tema fue pesado. Ellos me reconocieron y me pidieron si podía hablar con ellos. No estaba segura, pero decidí ser educada y les ofrecí invitarles un café. Ellos fueron muy amables, para nada con derecho. Ellos explicaron que lamentaban el comportamiento de su hija. Ella no fue la misma desde que perdió a su hija. Los que dijeron que ella llamaba a mi hija con el nombre de la suya tenían razón y ellos solo querían aclarar las cosas conmigo. Les dije que personalmente no los culpaba, pero no podía perdonar a su hija y ella era algo que me generó mucha preocupación. Fue ahí cuando la mierda tocó el techo. La madre empezó a llorar y el padre explicó que la esposa de Jeff falleció, autoinfligido. Me sentí como mierda por decirle esas cosas, me disculpé, pero ellos fueron muy corteses y me dijeron que sabían que no tenía idea. Hablamos un poco sobre ella, sobre su nieta. Descubrí que lo que me dijo Jeff de cómo falleció su hija era una mentira, y ahora no me siento tan amable al respecto de cómo terminó todo. Él sacudió al bebé porque tenía un cólico, y si no sabes qué es eso, es cuando los bebés lloran sin parar. Estaba enojada, sigo enojada. Nadie debería sacudir un bebé al punto de que pierda la vida. En mi opinión, eso es diabólico. Él me dijo que ella falleció de muerte súbita infantil. Desafortunadamente aquí es algo común. Ellos hablaron con Jeff y como él les juró que yo estaba aceptando su idea de que mi hija se haga pasar por su nieta fallecida y que eso iba a ayudar a su hija. Ellos no estaban pensando con claridad y lo entiendo. Jeff es encantador y eso mezclado con duelo nunca puede llegar a ningún buen puerto. Dijeron otras cosas, pero lo principal es que ellos no quieren ningún resentimiento por mi parte, para su familia o su hija. Les dije que no los odio y tampoco a su hija, que realmente lamento que hayan tenido que pasar por todo esto. Ellos me dieron una foto de la media hermana de mi hija. Era una bebé muy linda. Planeo explicarle a mi hija las cosas un día. Creo que es importante que ella lo sepa. También sé dónde descansan la esposa de Jeff y su bebé. Aún no, pero cuando las cosas no estén tan frescas, voy a llevar a mi hija a visitar a su hermana. Después llamé a mi abogado para comentarle estos detalles. Él me dio una reprimenda por hablar con ellos sola, pero entendió la situación. Mi abogado es un buen amigo mío y tiende a ser muy directo cuando cometo errores. Él me prometió que se va a asegurar que cualquier lazo legal que exista con Jeff y mi hija van a ser completamente cortados, y más cosas salieron a la luz. La gente tenía razón. Jeff estaba intentando pintarse ante todos como este santo padre que no podía ser parte de la vida de su única hija sobreviviente. Mucha gente inmediatamente juzga a las madres solteras como rompehogares o prostitutas, así que he tenido algunos malos encuentros con gente que me insulta y me amenaza.
Otra cosa que me enteré, pero es relativamente reciente, esto fue 2 semanas antes que se rinda. Jeff empezó a decirle a la gente que él ofreció que nos casemos, pero me rehusé, que siempre estuve detrás de su dinero. Por fortuna esta mentira no funcionó con la mayoría que nos conocen a ambos, ya que dejé muy claro a lo largo de mi vida que nunca me voy a casar y no necesito su dinero. Conseguí un trabajo con altos ingresos para cuidar a mi mamá y ahora a mi hija. Realmente no me importa el lujo excesivo. Su esposa falleció poco antes de que me envió el acuerdo de que no quiere tener nada que ver con mi hija. Explica por qué Jeff se rindió. Sigo pensando que es el peor ser humano que existe. Un bastardo asesino con derecho. Él se sentía con derecho sobre mi hija. Él le falló a su esposa. Le hizo eso a un bebé inocente. Y ahora él sabe que estoy posteando en Reddit. Así que si lees esto, Jeff, espero que si el karma es real, te dé todo lo que te mereces. Quiero decir más, pero no quiero romper las reglas de Reddit. Pero sí, hay cosas buenas mezcladas con noticias terribles. Tal vez actualice esta publicación si algo más pasa. Pero creo que terminó. Solo quiero cerrar este episodio y enfocarme en un nuevo inicio. Una pequeña aclaración. No creo que él haya salido impune por la muerte de su hija. No tengo acceso a la investigación policial o a la investigación. No formo parte de las autoridades involucradas ni a ninguna entidad judicial. Para la gente que me pide más información, realmente lo siento, pero no puedo hablarles del caso legal. Personalmente no tengo idea cómo gente de Reddit tiene acceso a los archivos policiales tan fácilmente, porque ciertamente yo no tengo acceso a ellos. Toda la información que tengo es la que me dicen los otros, chisme o lo que pueda encontrar mi abogado. Opie comenta sobre por qué Jeff no está en la cárcel. No podría decirlo con certeza, pero tienen que entender que estoy basándome en lo que me contaron sus suegros y sobre lo que sé de Jeff. Lo que supongo, o él pagó para salir o lo hizo parecer un accidente. Tanto yo como todos los que saben sobre su hija pensábamos lo mismo, que ella había fallecido súbitamente mientras dormía. No tengo dudas que los suegros también. Suena a algo que Jeff haría a este punto. Opie comenta sobre las leyes de su país. Primero, no estamos en los Estados Unidos. La ley americana no funciona aquí. Un buen soborno a la persona correcta hace que las cosas vayan de cierta manera. Todo lo que voy a decir es que es Latinoamérica. Lo expliqué en mis posts pasados que no voy a compartir mi país exacto por motivos de privacidad. Actualización 15 de septiembre del 2024. Bueno, han pasado 3 meses y sobre todo hay buenas noticias. Para empezar, finalmente somos libres de Jeff. La vida regresó a la normalidad. Mi hija solamente ha preguntado por él una vez cuando fuimos al parque donde lo veíamos y fue para asegurarse que ese señor no iba a estar ahí. También fuimos juntas a la tumba de su hermanita. Se lo expliqué de la mejor manera que pude. No pienso que haya entendido aún la situación con su media hermana, pero vamos a hacerlo poco a poco. Otro gran cambio es que estoy saliendo con alguien y no, sigo siendo romántica. Mi mejor amigo que estuvo en Estados Unidos regresó recientemente y me invitó a salir. Cuando le dije que era romántica, él me dijo que no hay presión de sentimientos románticos. Él solo quiere una compañera en quien pueda confiar y si bien no va a ser una relación tradicional, es realmente agradable. Lo adoro como un amigo, a pesar de no verlo de manera romántica. Él ha conocido a mi hija, pero no vamos a hacer nada oficial como mudarnos juntos, al menos no por un largo tiempo. Por la gran vid, escuché que Jeff aparentemente está comprometido de nuevo. Pienso que es algo bueno el que hicimos el acuerdo de no contacto. Si él alguna vez intenta algo con mi hija, ese pedazo de papel va a ser más que suficiente para que la corte le diga que se largue. Sobre todo estamos felices y a salvo. Estoy agradecida por todo el apoyo mientras pasamos este infierno lidiando con Jeff. Ahora leeremos algunos comentarios. ¿No debería estar en la cárcel? ¿Él asesinó a su bebé? Opie responde, no conozco los detalles, pero o él pagó su camino de salida o lo hizo parecer un accidente. Él suena como un psicópata, 100% va a regresar en unos años con una nueva treta. Los bastardos como él nunca se detienen. Jeff mató a su bebé y de manera indirecta a su esposa. ¡Qué hombre horrible y enfermo! Justicia sería que él directamente se deshaga del mismo, pero es demasiado narcisista como para hacerlo. Primeramente, me alegra que seas libre. Supongo que es por eso que Jeff fue arrestado. ¿No debería estar en la cárcel? En muchos países, el sacudir un bebé es meritorio de cárcel. También pienso que deberías tener una orden de restricción permanente para tu familia, ya que directamente fue causante de la muerte de su hija e indirectamente de su esposa. De manera realista, él puede conocer otra mujer y volver por tu hija de nuevo. Este sujeto o es un narcisista o un completo psicópata. El hecho que automáticamente dejó los cargos una vez su esposa ya no estuvo, lo prueba. Ella solo era una herramienta para que mantenga el control, pero en serio, él necesita podrirse en la cárcel.
Opie responde, de hecho, olvidé colocarlo en el post, a él lo arrestaron por una pelea cuando estaba borracho, completamente no relacionado con mi hija. El acuerdo que firmamos básicamente significa que él nunca va a tener un lazo legal con ella, es un acuerdo que no puede disputar, él está cediendo todos sus derechos parentales y de visita. Espera, ¿él fue arrestado por una pelea? ¿Pero fue capaz de ocultar la situación del bebé bajo la alfombra? Opie responde, de nuevo, no conozco muchos detalles, solamente sé del arresto y lo que escuché de la pelea. Fue en un bar, uno que le gusta a mis amigos, no creo que haya pasado nada más que un arresto. Aquí llegamos al final de esta historia. Jeff realmente da mucho miedo, porque ese tipo de persona sí existe y de manera abundante. Qué horror como ve a las personas como cualquier cosa menos como personas. Las ve como objetos, herramientas. Ya era una bandera roja el que se crea con derecho de echar de lado a su hija y a Opie y después quererse hacer el dueño de las dos, como si le debieran obediencia o como si él tuviera algún tipo de autoridad sobre ellas, en las decisiones y en la escuela, la cual ni siquiera contribuía ni un centavo. Después, lo de Navidad, de querer usar a su hija como una muñeca viviente. Y eso que no teníamos idea de lo que había pasado del otro lado. La esposa quedó con la mente completamente rota, porque creo que lo que pasó con su hijita fue la gota final. Una persona con tanta apatía y con tanto dinero en una sociedad machista y corrupta, básicamente puede hacer lo que se le dé la gana. Pensar que a los ojos de esa sociedad donde viven, él es un buen cristiano, porque sabe jugar sus cartas, sabe cómo presentarse y sabe cómo acorralar a la gente. A Opie no pudo porque ella no tenía sentimientos románticos ni necesidad económica. Básicamente no lo necesitaba y aún así él se metió e intentó imponer su voluntad y la esposa fue reemplazada por la siguiente en menos de un año, completamente descartable. Y es Opie quien es atacada en público por ser madre soltera. Horror. Quisiera creer que no es real, pero sí he visto cosas así. No con gente tan poderosa social y económicamente, pero sí lo he visto. Y sí crecí viendo esos prejuicios y doble estándar en nombre de la religión o de lo que es socialmente correcto, y que molesta a los usuarios que porque no todos los países lo hacen como Estados Unidos, creen que no es real, pero ni siquiera su propio sistema de justicia está libre de corrupción. Como dijo Opie, el soborno apropiado a la persona correcta hace que las cosas tomen una dirección diferente. Con gente así como ese hombre tan horrible, fue una bendición para Opie ser romántica. Qué terrible morirse de tiricia o ver que un ser amado se apague hasta la muerte por haber tenido la desdicha de haberse enamorado de alguien así, como le pasó a los suegros de Jeff, y quién sabe qué mentira le habrá dicho a la nueva prometida, qué promesas de amor y económicas le habrá hecho. Al menos Opie tuvo los ingresos para poder defenderse, quién sabe cómo hubiera sido la historia de otra manera. Pero esta es solo mi opinión, por favor comparte la tuya en la caja de comentarios, que me interesa mucho leerlas. Espero nunca se topen con una situación así, ni sus seres queridos, ni las personas cercanas a ustedes, pero esa gente sabe fingir y siempre es muy encantadora. Por favor, cuídense mucho. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo y a todos un abrazo muy grande. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete y dale click a la campanita, así no te pierdes cuando suba un nuevo video. De nuevo, cuídense mucho y nos vemos pronto.